La gente que trabaja tras el volante es quizá la que más historias extraordinarias tiene para contar. Trabajar con tanta gente a todas horas, haciendo conexión con tantas energías, sin duda provoca ciertas sinergias que no siempre van a ser positivas. Tragedias que viven las personas en sus vidas personales se acumulan con aquellas que dejan las carreteras y caminos de la ciudad. El asfalto reclama cada cierto tiempo una cuota de vidas que dejan a las ciudades con historias y pasajes que la misma tierra recuerda cada cierto tiempo. Estas son algunas historias que taxistas nos han mandado a lo largo de recorridos por las calles. Uno no imaginaría siquiera lo que las noches al volante pueden llegar a escribir en la memoria de algunos. Y aquí, comenzamos. Esta historia me la contó un compa hace unos 5 años, cuando yo apenas llegaba a trabajar al taxi. Él tenía el turno de la tarde y ya tenía bastante experiencia manejando prácticamente en cualquier turno, y ya había pasado de todo en la unidad, desde encontrarse cosas extrañas, infidelidades, hasta asaltos que afortunadamente libró bien. Así que cuando yo llegué para turnar con él en las noches, me recibía de manera amable. Si bien nunca fue una persona muy expresiva, sí era una persona educada, y algo extraño de lo que siempre se cree, realmente era un conductor responsable. Por lo que inmediatamente me hizo saber que la educación con los pasajeros y la limpieza de la unidad no eran temas de discusión, a lo que yo sentí con facilidad, porque en ese tiempo realmente necesitaba el trabajo, y no me lo iba a jugar por cualquier tontería. Si les platico esto es para que sepan que don Mauricio era una persona que no era un bromista, para nada. La cosa es que me advirtió mucho de tener cuidado por las noches, más allá de los asaltos, porque, me dijo, con la oscuridad se abren puertas para cosas que solo vive lo más negro de la noche. Algo así fueron sus palabras. Obviamente le pregunté por qué la advertencia. Mira, muchacho, solo te voy a contar esta historia y ya tú sabrás si haces caso o no. Me dijo que en una ocasión, luego de llevar un pasaje, una muchacha de buen ver, ella se acercó al taxi y le preguntó que si realizaba viajes fuera de la ciudad, a lo que don Mauricio le contestó que solo en ocasiones, pero que debía llamar ella al dueño para pedir autorización si realmente eran muy lejanos, por lo que le dio la tarjeta de servicio y le pidió que ella hiciera el contrato. Dice que realmente era una chica muy atractiva, como de unos 22 o 23 años, de agradable sonrisa y cálidos ojos. Todo bien había pasado ese día y se dedicó a continuar con el turno para juntar una buena lana para cerrar bien en la semana. Al día siguiente, como al mediodía, el patrón le llamó y le dijo: «Hey, mi Mau, fíjate que me acaban de solicitar un servicio fuera de la ciudad, ida y vuelta, y la verdad es que es una muy buena lana». Pero don Mau le dijo: «Oiga, patrón, ¿y no será algo chueco o qué onda? No sé que no nos vayan a quedar mal con el pago». «No, Mau, tranquilo», le respondió su patrón. «Les pedí un anticipo y ya me lo mandaron, casi todo pagado. Lo que queda te lo darán cuando lleguen al destino, así que ya cuando vuelvas todo estará saldado». Ya con la lana completa casi en la mano y con la autorización del patrón, Mauricio aceptó sin más. Le dijeron que el viaje sería el 31 de octubre y que serviría para que le dieran descanso al menos el día 2 para que estuviera con su familia. Los días pasaron hasta que llegó el día y don Mauricio se dispuso a recoger el pasaje. Para ese momento ya se le había olvidado de lo de la chica con tanto trabajo y desvelo que se había acumulado. Llegó a la dirección, se bajó dispuesto a ayudar con las maletas. ¿Y cuál fue su sorpresa? Fue grande cuando se dio cuenta que en realidad la persona que había solicitado el servicio era aquella joven que se encontró la otra vez. En fin, la saludó amablemente, pero solo llevaba una especie de morral, así que prácticamente le ayudó abriéndole la puerta del taxi y comenzaron el viaje. Don Mauricio dice que según sus cálculos tardarían unas 3 horas de ida y las mismas de vuelta, pero por la hora en la que partieron, ya llegarían de noche. La verdad, recuerda que el camino fue bien tranquilo, con una que otra plática intermedia, pero nada más. Cuando llegaron al destino ya eran cerca de las 10:30 y tenía que esperar a la mujer 1 hora para luego regresar. Dice que cuando se bajó y la chica le extendió la mano para darle el dinero, sintió un frío recorrerle la espalda, cosa que le extrañó, pero pensó que era por la frescura de la noche. Don Mauricio tomó el dinero y al hacer contacto con las manos de la joven, sintió un poco áspera su piel. Eso sí le pareció extraño,
porque la chica parecía todo menos alguien que trabajara con sus manos. Se dispuso a echarse una siesta para tomar fuerzas y así continuar con el viaje. Apenas había conciliado el sueño cuando escuchó unos extraños ruidos en la parte de arriba del taxi, así como si algún animalito estuviera caminando por ahí. Lo extraño es que ese lugar no se escuchaba nada, ni un solo grillo, o al menos eso recuerda. Estaba cansado por el viaje, así que trató de no hacer caso y se acomodó de nuevo para dormir. Apenas estaba agarrando el sueño, bien sabroso, cuando escuchó unos pequeños golpecitos en la puerta. Eso sí que lo despertó, pues pensó que ella sería la muchacha y le dio pena estar dormido en los momentos de trabajo. Como pudo, abrió los ojos, pero no vio a nadie. Se talló de nuevo los ojos para ver claramente, pero no, simplemente no había nadie. Estaba concentrado en buscar el origen, cuando de nuevo escucharon golpecitos, pero ahora en la puerta contraria. Ahí fue cuando se le fue el miedo, y otras cosas más porque no había nadie. Básicamente tendría que ser alguien muy pequeño para no verse a través de la ventana. Los golpes cesaron unos instantes, mientras un frío intenso le recorrió la espalda. Apenas tendría unos segundos de tranquilidad, cuando nuevamente se volvieron a escuchar los golpes, pero ahora sobre el cofre. Agarrando valor y su estampita de la Virgen, salió del taxi para ver lo que estaba golpeando. Corrió hacia la parte trasera y no vio nada, pero sí escucharon unos pasos. Entonces, pensó que lo que hubiera sido habría corrido hacia el otro lado para poder burlarlo, por lo que rápidamente le dio la vuelta a la unidad y cuando volteó a ver, la sangre se le congeló. Agarró con mayor fuerza la estampita, pues lo único que pudo ver era el movimiento de la tierra moverse, como si algo invisible caminara encima y solo pudieran verse sus pasos. Como pudo, se arrastró hacia atrás para no ver más y comenzó a hacer plegarias al cielo para evitar cualquiera de esas cosas volviera. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado. Cuando por fin encontró algo de calma en su ser, se levantó y apoyándose en el auto, logró incorporarse. Pero justo cuando alzaba la vista, vio en el parabrisas trasero escrito su nombre con algo de lodo. Don Mauricio dice que ahí sí tragó gordo y cuando pudo se metió en el coche, que para esos momentos ya no sabía qué tan seguro estaba tanto adentro como afuera. Continuó rezando, Padre nuestro que estás en el cielo, pero cada vez más y más intensamente, ya no solamente para sus adentros, empezaba a escucharse la plegaria en aquel recóndito lugar para pedir por la protección divina. Cuando de golpe vio como una lechuza se posó en el cofre del taxi, para apenas unos segundos después salir volando. Inmediatamente trató de arrancar el coche y salir huyendo de ahí, pero el auto no daba marcha, no respondía. Vaya, ni un ronroneo daba. Las luces tampoco encendían y los nervios de don Mauricio ya estaban en su límite. Quería cerrar los ojos y esperar a que el sol disipara las sombras o que sucediera lo que tuviera que pasar. Se había inclinado sobre el volante esperando cualquier cosa, cuando de golpe las luces se prendieron en su máxima potencia. Casi sintió como si los faros fueran a explotar, y acto seguido escuchó unos golpes en el vidrio del auto, y otra vez volvió a saltar del susto, pero al voltear se dio cuenta que era la chica, con su sonrisa amplia y alegre. Su llegada le contrastaba, le regresó la respiración calmada y un poco la calma. Los momentos de terror contrastaban con lo que había vivido. Todavía las manos le temblaron y la quijada vacilante le preguntó a su pasajera si ya se podían ir. A lo que la chica, con una calma pasmosa, le dijo que sí, que ya todo había terminado. Apenas dijo esto y se subió a la unidad. Don Mauricio intentó arrancar el taxi con el mínimo de fe, pero esta vez el auto dio marcha sin problema alguno. Apenas escuchó el rugir del motor y arrancó lo más rápido posible para salir a carretera. Prácticamente la primera hora de viaje no cruzó palabra alguna con la muchacha, pues don Mauricio todavía estaba enfocado en llegar lo más pronto, dejar la unidad e irse a su casa. Casi a exceso de velocidad, don Mau concluyó el trayecto, en mucho menos tiempo de lo que pensado. Ya más aliviado, por el hecho de estar cerca de casa, decidió bajar del taxi y abrirle la puerta a la muchacha. Esta le agradeció el gesto y el servicio, y por el buen trato, y una vez sentado don Mauricio, se dispuso a arrancar el taxi, pero en ese instante nuevamente escuchó cómo le tocaban la puerta
Brincó del susto, porque se escuchaba igual a lo que escuchó en aquel camino. Volteó a su ventana y era la chica que le dijo: había olvidado decirle que le cayó muy bien a mi familia, solo que no entiendo por qué se asustó. De pronto, y alejándose, de la chica salió una risa burlona y siniestra, poco propia de una chica tan linda y amable. Esta se dio la media vuelta y bajo la luz de la luna, y eran cerca de las 3 de la mañana, don Mauricio vio cómo esa linda joven iba cambiando de forma con cada paso, encorvándose, perdiendo pelo y ennegreciéndose su piel, llegando al punto de parecer carne putrefacta, lo que antes era una piel tersa y hermosa. A pesar del miedo, arrancó el taxi lo más rápido posible. Comenzó con las plegarias de nuevo hasta que llegó al garaje donde guardaban los taxis, donde luego de aparcar, don Mauricio simplemente se desvaneció, pues ya no pudo con tanto susto. Al día siguiente el patrón lo encontró dentro de la unidad con unas profundas ojeras y su vista perdida. Como pudo lo hizo reaccionar. Una vez que éste recobró la conciencia, el patrón le dijo: ah, canijo Mauro, ¿qué te fuiste de farra o viste un muertito? ¿Qué te pasó? Don Mauricio solo atinó a decirle con mucho temor: fue algo peor. Cuando se calmó le contó todo al patrón, quien tras años de conocerlo y a pesar de lo increíble de la historia, le creyó y le dijo: mi Mau, ¿cómo no te voy a creer si es bien conocido en esas tierras a las que fuiste, que es lugar de brujas? Con incredulidad por el comentario del patrón, solo atinó a pedirle que ya no lo mandara para esos trabajitos. Don Mauricio dice que por días no pudo comer. Todo lo que llevaba a la boca lo terminaba regresando. Fue hasta que lo llevaron a curar del espanto que regresó en sí, por así decirlo. Dice don Mauricio que antes de cualquier cosa y volver al camino, le pidió al patrón bendecir la unidad y desde entonces no ha pasado nada. Pero me hizo saber que es mejor siempre estar al pendiente y no está de más una botellita de agua bendita para alejar esas malas almas. Cabe mencionar que fue solo hasta que bendijeron de nuevo la unidad que pudieron quitar una tierrecilla que cada cierto tiempo aparecía en el parabrisas trasero, que con ninguna limpieza normal se podía arrancar. Andando en el taxi, muy de noche, es común que te encuentres con todo tipo de pasajeros. Algunos que viajan muy temprano y salen de las terminales de autobús para ir a visitar a sus familiares. Otros que madrugan para ir a trabajar o de plano, unos que van saliendo de la farra para llegar a su casa. Por lo que ya en más de 12 años al volante me ha tocado muchas historias, desde las tristes hasta las de superación o buenos chismes de cuando las parejas se vienen peleando en el carro. Pero sin duda, las que más te marcan son aquellas que suceden de madrugada. Y de esas, todos los que somos choferes conocemos que pasan más seguido de lo que creemos o de lo que quisiéramos que pasaran. En fin, esta historia me pasó cuando tenía apenas 6 meses de ponerme a trabajar en el taxi, acá por las calles de Puebla capital. Eran más o menos las 9 de la noche cuando circulaba buscando pasaje porque había sido una mala semana y quería recuperarme algo. Hasta que llegué a una calle que prefiero no mencionar para no asustar a los compañeros ni al pasaje. En ella me estaba haciendo señas para que me parara una señora ya mayor, como de unos 70 años aproximadamente, algo delgada, bajita, con su cara ya llena de algunas arrugas pronunciadas. Vestía una falda negra muy larga, zapatos bajos, un suéter café. Su cabello estaba amarrado y era casi todo blanco, salvo por unas delgadas líneas grises que recorrían aún su cabeza. Sus pasos hacia el taxi fueron muy lentos y cansinos, tanto que preferí bajarme para ayudarla, porque temía que en algún momento se caería y se golpeara, antes siquiera de abordar la unidad. Apenas agarré su brazo y la sentí un poco rígida, ligeramente fría, pero en ese momento no me pasó por nada en la cabeza o la mente, más que una cosa, y es que ¿quién rayos dejaría a una señora mayor así en la calle buscando transporte? En fin, con calma, logré ayudarla a subir hasta que se pudo sentar bien. Luego, ya entré en el carro, le di marcha y le pregunté la dirección a donde se dirigía. El trayecto era un tanto largo,
y era en las afueras de la ciudad. Pero decidí llevar el viaje con calma para no sobresaltarla demasiado. Total, yo también tuve abuelita. Traté desde el principio en hacerle plática sobre el clima, lo mucho que había crecido la ciudad y de los problemas del dinero. Si bien no siempre me contestaba, algunas veces sí me decía, sí, mijo, con una voz apenas entendible. En fin, llegamos al destino y la doñita me pagó. De nuevo bajé para ayudarla. Me quedé parado para ver si venía alguien por ella, pero en el momento en que me distraje a sintonizar la radio, la perdí de vista, y cuando traté de buscarla ya no estaba. Pensé en ese momento que quizás su familiar ya había pasado por ella, así que arranqué la unidad y volví a trabajar un par de horas, ya para después ir a casa. Total, se fue pasando la semana y ya me había olvidado del aceñito, cuando de nuevo, al pasar por la misma calle, me volvió a hacer la parada, y de nuevo iba al lugar de la última vez. Yo accedí, y de nuevo la dejé en el punto de aquel primer viaje. Fácilmente pasaron 4 semanas así, y siempre en jueves me encontraba a la doñita para llevarla a su destino. Yo no me quejaba, porque siempre me pagaba. No sé si esperaba por mí o me agarró confianza, pero cada jueves estábamos los dos rumbo a ese mismo camino. Pero un día que me tocó llevarla, ahí sí que se puso canija la cosa. Como de costumbre, se subió a mi taxi y tomamos el camino de siempre. Una vez que llegamos al destino, me ganó la curiosidad y me esperé para ver quién iba por ella. Pero de la nada, en la esquina que siempre se quedaba, se desvaneció. Sí, así como te lo digo. Simplemente de los pies a la cabeza su figura se fue perdiendo. Yo sentí un escalofrío que me recorrió toda la espalda. Y es que la neta, luego de tantas historias que escucha uno de los compañeros, pues sí me dio miedo. Así que rápido giré la cabeza para ver si no la tenía trepada en el carro. Pero no había nadie. Ahí respiré con calma. Traté de hacer memoria para recordar algún detalle u olor extraño, así como dicen en las historias. Pero nada, todo parecía estar en lo normal. Así que mejor me fui por unos tacos a falta de bolillo. La siguiente semana no quería que llegara el jueves, porque apenas me había recuperado del susto anterior, pero también es que la verdad no tenía ninguna prueba en contra del aceñito, y para ser sincero, siempre me pagaba bien. Así que me saqué las telarañas de la cabeza y decidí que llegando el día, pasaría ahí como de costumbre. Llegó el jueves, ese que hasta el día de hoy no puedo olvidar. El viaje fue normal. Intenté hacerle plática a la doñita para tratar de tranquilizarme y reafirmar que sí era de carne y hueso. Pero fiel a su personalidad, ella respondía apenas con unas palabras. Llegamos al punto y sentí un terrible escalofrío cuando la mano huesuda y arrugada de la señora tocó mi hombro y me dijo: gracias, mijo, por fin llego a casa. Lo recuerdo y aún se me enchina el cuero. Yo apenas le dije: de nada, madrecita, siempre la dejo aquí, pero no hay de qué. Le ayudé a salir y vi cómo caminaba hasta la misma esquina. Yo, aterrado, esperaba que desapareciera, pero no. Clarito la vi avanzar, pero la verdad me pudo más el morbo que el miedo. Así es que fui hacia la esquina a ver si de verdad había visto bien y la doñita estaba caminando. Y sí, cuando llegué, vi cómo la ceñito se metió en una casa que estaba bien iluminada y con mucha gente afuera. Lo que me pareció extraño fue que la señora entró y nadie la saludó. Ni siquiera se acercaron para ayudarla a entrar. No pasó ni un minuto de que viera su entrada cuando escuchaba a viva voz rezos, unos de esos rosarios que se dicen en los funerales. Entonces se me ocurrió que tal vez por eso estaba tan agradecida a la doñita. A lo mejor hoy tenía urgencia de llegar a velar a algún familiar. Cuando más despistado estaba y ya adentrado en la calle, sentí una mano en el hombro que me sorprendió y hasta brinqué. Pero rápido, una voz tranquila me dijo: ¿usted también viene a ver a doña Meche? Si es así, pásele. Ya comenzaron con el rosario. Era un hombre que iba con su esposa vestido de negro
y que con su mano me indicaba el camino a la misma casa donde se había metido la señora hace unos momentos. Al principio me iba a negar, pero algo me dijo que sería mejor darle mis condolencias a la ceñito. Total, luego de semanas, y ya fuera de aquel susto, le había tomado cierto cariño. Así que accedí. Desde el exterior se veía que había bastante gente, y cuando entré, lo comprobé. Había bastantes personas, por lo que localizar a la doñita me costó desde el principio. Pasaron unos minutos y conseguí verla. Al menos eso me pareció. Y como pude me acerqué hacia ella. Apenas iba a dirigirme a ella cuando vi algo que me heló la sangre e hizo que me comenzara a doler la cabeza. Y es que ahí, donde tenía la cruz, justo por encima de la cabecera del féretro, estaba la foto de la difuntita. Y sí, era la doñita. La misma a la que hoy acababa de dejar. La misma con la que hablé apenas hace unos minutos. Yo no lo podía creer. Casi grito, pues apenas pude controlar mi espanto. Sobre todo porque la cruz marcaba el mes de fallecimiento de la señora. Y eso era mucho tiempo atrás de siquiera la primera vez que la llevé. O sea, que estuve llevando todo este tiempo a una muertita. Me desmayé, y cuando recuperé el conocimiento, estaba sentado en una de esas típicas sillas de plástico. Al frente de mí estaba el señor que me había invitado y me preguntó si estaba bien. Yo la verdad tenía la cabeza en todos lados, y apenas si pude decirle que sí. Aunque era más que evidente que no estaba bien. Pero tampoco sabía cómo les diría lo que estuve pasando con la señora, o siquiera si estaba bien hacerlo. Pasaron unos minutos y aún había rostros que me miraban de forma extraña, pues nadie me conocía y ya me había montado tremendo espectáculo en ese momento. Logré recomponerme y le pregunté a don Samuel, que así se llamaba el señor que me auxilió, ¿cómo es que apenas estaban haciendo el velatorio si la doñita ya había fallecido mucho tiempo atrás? Don Samuel me platicó que había sido un evento muy feo para la familia. Y es que doña Mercedes tenía la costumbre de viajar a ver a unos parientes, por lo que tomaba un autobús cada cierto tiempo, ya que era una mujer muy fuerte y necia para su edad. Sin embargo, la última vez que viajó, su autobús tuvo un accidente muy feo en el que se volcó y terminaron muriendo todos los pasajeros. Como el lugar donde terminó por caer la unidad era complicada de acceder, los cuerpos de rescate tardaron algunos días para poder comenzar con la labor de recuperación de cuerpos. Luego de un tiempo más, hasta que se pudieron identificar a las personas, finalmente pudieron hacer llegar sus restos aquí. Con toda la tristeza que debió pasar la familia, la mera verdad es que ya ni me atreví a decir nada. Solo le di el pésame a la familia y me disculpé porque la impresión fue grande. Hasta el día de hoy, no sé por qué la señora escogió mi taxi para intentar llegar a casa, pero me despedí de ella deseándole que llegara en paz al último camino. Una vez de vuelta en el taxi, recordé que ese viaje también me lo había pagado, pero los billetes y monedas parecían normales. No fue hasta que llegué a casa, cuando descubrí que las monedas y los billetes del jueves anterior, aquel donde me había dado el primer susto, tenían tierra y algo rojo, que ya se imaginarán qué era. Luego de ver eso, pensé que me iba a dar diabetes, pero luego de ir por un bolillo, agarré el agua bendita y limpié el dinero. Nada más por si acaso. Al día siguiente, le conté a mi esposa por qué me veía tan demacrado, y luego de tranquilizarme, me recomendó hacerle una misa a la doñita, por lo que al fin de semana siguiente, ahí estaba yo. Luego de hacerle esa misa, pude trabajar más tranquilo. Hasta aquí llega mi experiencia. Si se preguntan si aún tengo historias que contar, sí, pero las escribiré después. El camino de la bruja. Esta historia tiene como 3 años de haberme pasado. Ya tenía como 2 años con el taxi y ya me sabía muy bien los caminos de la ciudad, aunque la verdad siempre me gustaba el turno nocturno, porque en ese entonces no estaba casado,
y podía quedarme unas horas extra para ganar una lana más. Además, había ocasiones en las que me quedaba fuera de los antros, y si me tocaba llevar a alguna chica guapa, igual y no me pelaba, pero al menos me echaba mi taco de ojo y una muy buena lana para ir pagando la deuda que me había quedado al haber comprado las placas de inmunidad. A partir de la historia que les voy a contar, entenderán por qué me alejé un rato de la vida nocturna, nada más en lo que las aguas se calmaban un poco. Eran aproximadamente las 7 de la noche, y ya los últimos rayos de luz de ese día se estaban agotando. Recuerdo que había estado tranquilo ese día, en cuanto al pasaje me refiero, por lo que después de comer había estado pasando por las rutas en las que yo sabía que regularmente había gente, sobre todo alrededor de los supermercados. Así fui dando vuelta de un lado a otro buscando pasaje que subir. Finalmente me topé con una chava y una señora muy grande, algo mayor. A la distancia pensé que era una abuelita y su nieta, ya que esta última ayudaba a la anciana a sostenerse en pie, apoyándose en su brazo. La chica era clara de piel, de cabello muy negro y liso, que contrastaba con el tono de su piel. No era muy alta en realidad y a mi parecer estaba algo flaquita, pero supuse que tendría bastante fuerza para sostener a su abuelita sin batallar, ya que estaba bien derechita y casi sin expresión en su rostro. Por otro lado, la abuelita era un tanto llenita, usaba una de esas faldas como de lana larga y negra, una blusa como la de las abuelas de antes. Su tez también era clara, pero ya mostraba algunas manchitas propias de la edad, en medio de unas arrugas muy pronunciadas que se le reflejaban en su rostro, apenas visible por el velo café oscuro que tenía puesto. En fin, me acerqué lentamente, abrí la ventana y les pregunté que si querían el servicio. La que rompió, con su inerte semblante, fue la chica, que con una voz sumamente dulce y una mirada alegre, me respondió que sí, pero que la apoyara abriendo la puerta para poder ayudar a su abuelita a entrar, ya que le costaba mucho trabajo poder moverse mucho. Claramente como un caballero que soy, pero sobre todo porque me interesaba ganar ese pasaje, rápido me dispuse y bajé para abrir la puerta del taxi. Incluso me dispuse a ayudarle a la chava con su abuelita, pero en ese momento en que iba a tomar uno de sus brazos para que se pudiera recargar, sentí como un pellizco en la nuca e inmediatamente la chava me dijo: «No es necesario, yo puedo subirla sin tanto problema. Además no creo que sea bueno, ya que mi abuelita no les tiene confianza a las personas y no se deja agarrar». En mis adentros, yo le estaba diciendo que ya me había dado cuenta, pero tampoco quise payasear y menos sugestionarme, pues pensé que en realidad podía ser algún tirón por no dormir bien o por estar medio chueco dentro del taxi y no quería ir incómodo. Lo que me sorprendió es que efectivamente con mucha agilidad y fuerza, la muchacha logró ayudar a su abuela a subir muy rápido al asiento y casi antes de que yo me pudiera subir, ellas ya estaban arriba. Me acomodé y iba a echar a andar la unidad, pero noté algo extraño, y es que después de un accidente que también tuve y tuvo que ver con un fenómeno paranormal, que ya luego les contaré, siempre que voy a iniciar un viaje, tengo la costumbre de agarrar mi rosario, tocarlo y persignarme antes de iniciar cualquier carrera. Pero en ese momento no lo vi. Eso me sacó de onda, porque en verdad siempre lo tengo en el mismo lugar, colgado en mi espejo retrovisor. Intenté encontrarlo a golpe de vista, pero me fue imposible hacerlo rápidamente. Ya para no retrasarme, solo me eché la persinada. Cuando terminé, escuché un murmullo que no entendí, por lo que volteé por el espejo para ver si había sido alguna de las dos mujeres, pero ellas estaban casi inmóviles, por lo que les pregunté que si necesitaban algo o si me habían hablado, pero de nueva cuenta, solo la chava me respondió: «No, joven, está todo muy bien. ¿Pasa algo malo? Si nos podrá llevar o prefiere que bajemos». A lo que yo rápidamente intervine para interrumpirle y decirle que no. Me dijeron entonces la dirección, arranqué el carro y avanzando un par de cuadras, tuve una extraña sensación, y es que sentía mucho calor en mis orejas, como si algo me dijera que no estuviera bien lo que estaba pasando, pero no sabía qué pasaba, qué ocurría. Tal vez era mi intuición diciéndome algo. Traté de lidiar con ello a lo largo del camino, que por el tráfico se me hizo eterno, así que para aliviar la tensión de todo ello, traté de hacerle plática a la muchacha, porque la abuelita literalmente parecía una estatua. No era por faltarle al respeto, pero si me dijeran que era una de esas figuras que ponen en esas tiendas sobre las brujas, de esas ferias de terror, lo tomaba por cierto. En algún momento de la plática, yo le llegué a preguntar a la muchacha si tenía novio, o si ya estaba casada, a lo que ella con cierta picardía en su tono me dijo: «No, aún sigo soltera.
y la verdad es que creo que será difícil que me case. El hombre que me quiera va a tener que ser un hombre realmente fuerte. A lo que yo le contesté: ah, vaya, le gustan los de gimnasio. Acá todos así bien marcados para que la cuiden, ¿no? No me refiero a esa clase de fuerza. Tendrá que ser en realidad ser fuerte desde lo espiritual. Entonces te deben interesar los hombres religiosos, de esos de familia, ¿no? A lo que ella con una risilla me contestó: algo así. Creo que podríamos decirlo así de alguna manera. Bueno, seguramente llegará un afortunado que llene todas esas expectativas. Me concentré en el camino y pronto llegamos al lugar que me pidieron. Aunque sí tuve que emplear algo de su ayuda porque eran parajes a los que yo nunca había estado, no estaba acostumbrado a ellos y estaban dentro de la ciudad. Además, no sabía que siquiera hubiese gente viviendo allí. La chava me preguntó cuánto era. Yo le di el monto y me dijo: no tienes problema con que te paguemos con puras monedas, ¿verdad? Para nada. Dinero es dinero y el cambio siempre viene bien. Escuché un cierre abrirse y el ruido que hacen las monedas al moverse. Apenas estaba escuchando ese ruido y una palpitación en mi pecho empezó a sentirse cada vez más y más y más fuerte. Ahí sí me saqué de onda porque jamás en la vida había tenido una sensación así y en mis apenas 26 años jamás había tenido un problema de tipo cardíaco. De la nada, vi como una mano esquelética con pellejo más que piel, con las venas saltadas y de color casi verdoso, tomaba mi brazo para dirigir mi mano hacia ella. En ese momento el brazo comenzó a quemarme, como cuando te llega a caer aceite de cocina. Quería gritar del dolor, pero la voz no me salía. Mi grito se quedó ahogado. Me quise mover, no pude, me era imposible. Sentí una fuerte presión en el pecho que me impedía siquiera hacer movimiento alguno. No podía respirar, y yo precisamente delgado nunca fui. Tenía fuerza. 6 monedas negras terminaron por caer a mi mano, haciendo que su sonido chirriara en mis oídos, torturándome con cada golpeteo. Y por si fuera poco, las monedas también quemaban y claramente sentí como si mi piel se fuera carcomiendo. Salí del trance cuando escuché el golpe de la puerta cerrarse. Después la muchacha tocó mi puerta y me dijo: dice mi abuela que tú no vas a ser el afortunado que llega a la familia. No pudiste pasar ni la primera prueba. Mejor regresa a tu Dios y busca una mujer entre las que son de su creación. Con los ojos desorbitados y sudando, apenas pude girar mi vista hacia la ventana donde las 2 mujeres se iban caminando. De pronto, y de la nada, la anciana se giró sobre su eje y descubrió su rostro para mostrarme una cara que tan solo de recordarla aún me causa repulsión. Era una piel llena de surcos, porque ya no eran arrugas. Su piel era de color entre azul y verdoso, sus ojos eran amarillos y ya no blancos. Y mientras aterrorizado la veía, la anciana me regaló la sonrisa más macabra que haya visto en mi vida, con unos dientes tan negros que parecía que el mismo abismo me sonriera. Una vez que las dejé de ver pude moverme, y así como regresé al movimiento rápidamente tomé el volante, presioné el acelerador lo más rápido posible para salir de ahí y demorarme. Cuando llegué a casa, le platiqué todo a mi madre y a mi abuela, que vivía todavía con nosotros. Me recomendaron que sería bueno bañarme con ciertas plantas y echarme agua bendita, para luego hacer unas oraciones, al menos por esa noche, ya que el día siguiente traerían a alguien para ayudarme de otra forma, y que lo mejor, después de hacer lo que me pidieron en ese momento, era que tratara de dormir. Al día siguiente mi abuelo llegó con una señora que hizo varias especies de oraciones, y casi sin preguntarme nada, hizo que tomara algo. La verdad, hasta el día de hoy no sé qué era, pero sabía tan amargo que inmediatamente tuve que ir a vomitar al baño. Y todo lo que saqué fue algo de color negro. Curó mis manos y también me pasó algunas hierbas, sobre todo por los lugares donde sentí dolor mientras estuve con esas mujeres. Cuando terminó, me dijo que no pudieron hacerme más daño porque gracias a la protección de un objeto bendito que cuidaba la unidad. En ese momento recordé mi rosario. Corrí con nuevo impulso y lo busqué, pero no lo encontraba, hasta que no sé por qué me dio por ir a buscarlo a la cajuela, y en efecto ahí estaba, con un poco de tierra de no sé dónde, pero ahí estaba al fin. Lo limpié lo mejor que pude y lo volví a colocar en su lugar, luego de realizar un rosario completo con él en la mano. Desde entonces nada tan fuerte me ha pasado. Muchas gracias por dejarme compartir esta historia. Esta historia me la contó mi tío Miguel y la comparto con ustedes. Él ha sido taxista durante más de 15 años, por lo que las rutas y caminos ya no le son extraños,
y se ha topado con muchos tipos de pasajeros, desde los que hablan hasta por los codos hasta los que solo dan indicaciones a señas. No les voy a mentir, mi tío en realidad siempre ha sido muy dicharachero, coqueto y amante de las fiestas. Se puede decir que es el alma alegre de la familia, pero lo que le pasó hace algunos años le bajó un poco el volumen a su fiesta, al menos así lo cuenta él siempre que nos reunimos. Sucede que él por lo regular se va a las centrales de autobuses para buscar el pasaje que no quiere pagar los taxis de sitio, y aunque se ha metido en uno que otro problema con los de su gremio, así le aplicaba para poder hacerse de unos buenos pesitos. Cuenta que en una ocasión se fue como a eso de las 7 de la noche a buscar el pasaje que ya llega tarde, sobre todo porque ese día había sido muy afortunado y quería ver si trabajando un rato extra el dinero seguía cayendo por unas cuantas horas. Al cabo de unos 20 minutos, una joven de unos 25 años le hizo la parada. Mi tío, ni un segundo de lento, de inmediato acercó la unidad para que la muchacha se subiera. Y es que siendo una chica sumamente atractiva, no quería que ninguno de sus compañeros le ganara este viaje. Y es que a decir verdad, mi tío era bastante ojo alegre. Bueno, lo sigue siendo. Pero dice él que ya se mide más en cómo abordar a las mujeres. En fin, dice que hasta se salió de la unidad para abrirle la puerta a la muchacha y también abrir la cajuela para meter una maleta que llevaba consigo. Nada de eso fue fuera de lo normal. La chica, con una sonrisa muy agradable, le agradeció el gesto de caballerosidad. Abordó e inmediatamente mi tío sacó uno que otro comentario para hacer más ameno el viaje. Cosas sobre el clima, la vida, etc. Y por supuesto, fiel a su costumbre, uno que otro piropo a la muchacha. Para fortuna de mi tío, en ese momento, la chica recibió bien los comentarios. El viaje era bastante largo y el tráfico estaba a tope, por lo que la plática también se hizo extensa. Dice mi tío que la chica correspondía a su coqueteo a través del espejo retrovisor y estaban a las grandes risas y todo. Así que lo que pasaba en el exterior poco importaba. Cerca de un mercado, la chica le pidió hacer una parada rápida aprovechando que todavía se observaban algunas luces. Mi tío, sin problema, se orilló y esperó unos 10 minutos. Cuando pasó ese tiempo, pensó que la chica ya le había visto la cara de menso y comenzó a reprocharse por andar de juguetón. Sin embargo, la chica salió y tomó rumbo al taxi de nuevo, por lo que mi tío se alivió por ello y bajó de nuevo para abrirle la puerta. Pero la chica le dijo a mi tío que no era necesario que le abriera esa puerta, que el resto del trayecto iría sentada al frente justo al lado de él. Para ese momento ya faltaba muy poco para concluir el viaje, y dice mi tío que la sonrisa volvió a su rostro. Ya la noche había caído sobre la ciudad y algunas luces de esta y de otros autos iluminaban el camino. Mi tío y la muchacha continuaron su plática. Dice él que a veces no tenía mucho sentido porque hay cosas que no le entendía muy bien, pero que en ese momento no le tomó mucha importancia. Lo que sí notó es que se hacía mucho hacia atrás, como si tratara de alejarse de algo. Él trató de ver si había algo desagradable, o a lo mejor había dejado restos de alguna comida, o algo sucio que le hiciera comportarse así a la muchacha, pero no. Todo estaba en su lugar y limpio, ya que en la mañana había justamente pasado un auto lavado. Trató de no hacer mucho caso, aunque sí notaba la molestia de la chica. Parecía que la plática podía pasar a algo más, pero algo seguía frenándola, y mi tío, por más intrépido e imprudente que llegaba a ser, nunca quiso soltar el volante y voltearse por completo a ver a la chica. Eso sí, dice que era una joven de curvas pronunciadas, de mirada alegre, a pesar de que sus ojos, ya vistos de cerca, casi eran de un negro profundo. Su cabello era ondulado, su piel morena era adornada por un vestido que la cubría por completo, pero que remarcaba muy bien su silueta. Al poco tiempo, habían llegado a una calle con varias casas alrededor, pero también varios terrenos baldíos. Estaba bastante oscuro todo ese camino, y como la conversación se puso más para adultos, por decirlo de alguna manera, mi tío decidió apagar el motor,
A los segundos de haber hecho esto, el fuerte aullido de los perros alarmó a mi tío, porque ese sonido fue tan desgarrador como cuando los peludos se asustan muy feo. Mientras eso sacó de concentración a mi tío, la muchacha estaba sorprendentemente calmada, con los ojos muy fijos en él. Mi tío volvió a lo suyo a pesar del espanto, pero la chica con uno de sus dedos silenció sus labios. Mi tío dice que sintió como si un shock eléctrico le hubiera pasado por todo el cuerpo, aunque no precisamente de la emoción. La piel de la chica era realmente fría, casi helada, lo cual realmente le extrañó porque esa noche era particularmente bochornosa. Finalmente, la chica le dijo: «Sé que quieres al menos probar mis labios, y yo también lo quiero. Hace mucho tiempo que no siento el calor de unos labios». Mi tío se sintió desconcertado, y es que por un lado se sintió halagado y el más galán que nunca había existido por un taxi. Pero por otro, dice que le pareció extraña la frase, ya que una chica tan bella sería realmente difícil que no tuviera una fila de galanes haciendo todo por conseguirla. Como sea, mi tío se acercó hacia ella, pero ella le pidió que esperara, que necesitaba pedirle un favor antes de seguir. Ella le pidió que por favor quitara un momento el escapulario que tenía en el retrovisor, que no quería la imagen de la Virgen tan cerca de ellos. Él se sorprendió un tanto, pero pensó que ella era muy religiosa, y no sé, tal vez no quería que la Virgencita la viera en un acto tan carnal. Por lo que no tardando, mi tío rápidamente movió el escapulario y lo colocó bajo la guantera. Entonces sí, con su brazo tomó por la cintura a la chica para acercarla ante sí, pero justo cuando la tomó, en el lugar de las curvas de la mujer, lo que sintió fueron sus huesos, como si la chica estuviera esquelética, pero eso no era posible. La mujer acercó su fino rostro hacia mi tío y de inmediato, al sentir sus labios, sintió como si un rayo pasara por toda su espalda, pues su aliento frío, como la peor de las noches, entró en la boca de mi tío. Dice que abrió ligeramente los ojos cuando se dio cuenta que por el retrovisor lo que besaba era un esqueleto. Sí, la misma muerte lo besó, aunque de frente y a la luz de la luna parecía una joven y bella mujer. Justo en el espejo, la figura de un esqueleto era lo que estaba haciendo contacto con él. De inmediato quiso separarse de eso, pero aquella figura espectral no lo dejó irse tan fácilmente. Fue hasta que mi tío logró sacar su rosario del pecho, como aquella mujer, si es que se le puede decir así, se hizo hacia atrás. Entonces, con las pocas fuerzas que le quedaban a mi tío, comenzó a rezar el Padre Nuestro, ante lo cual aquel esqueleto salió del auto. Dice mi tío que las fuerzas ya estaban abandonando su cuerpo, pero, aún así, logró ver cómo aquella mujer que ya había revelado su identidad tomó camino hacia uno de los terrenos baldíos y traspasó la tierra para no verla más. Apenas terminó de ver ello, mi tío perdió el conocimiento. Fue hasta los primeros brillos de la mañana cuando recobró la conciencia. Pero, así como despertó, inmediatamente abrió la puerta para vomitar un líquido entre negro y verdoso. Obviamente, esto lo asustó todavía más. En cuanto terminó de eso y pudo controlarse lo suficiente como para manejar, porque hasta ese momento era una gelatina humana, fue a comprar el primer bolillo que pudo para evitar un mal mayor. Bueno, así es la creencia de algunos. Dice que apenas si pudo llegar a la casa para que con la cara toda demacrada se tirara por fin a dormir todo el día. A la mañana siguiente, mi abuela fue a verlo preocupada de cómo lo había visto el día anterior. Despertó a mi tío y le ofreció comida, pero este rechazó todo y de nuevo fue a vomitar. Mi abuela, casi obligándolo, le dio un pan y un trago de alcohol, ya sin importarle la hora, porque algo le decía que había llevado un susto muy fuerte. Apenas consciente de sí, mi tío le platicó lo que le pasó la noche y la clase de aparición que vio. Mi abuela, como casi toda madre en México, lo regañó con todas las groserías posibles por andar de Cusco por la noche. Ya después de eso, le dijo que irían a ver a Don Chuy,
un curandero viejo conocido de mi abuelita, para que le dieran algo para el susto. Luego del ritual de limpieza, don Chuy le dijo a mi tío que revisara bien el carro, que había cosas ahí que había que tirar. Si no, la sanación no se podría completar. Aún atontado por todo lo de las últimas horas, mi tío no recordaba algo extraordinario en el auto. Hasta que llegó a la unidad, le vino de golpe la imagen de cuando abrió la cajuela para guardar las maletas de aquella mujer. Dice que abrió la cajuela y en lugar de la maleta encontró pura tierra. Por supuesto, no quiso ni tocar. Mandó a llamar a don Chuy para que se deshiciera de ello. Cuando éste llegó y fue guardando esa tierra en una bolsita, una especie de cruz con un collar salió de ahí. Sin embargo, don Chuy le dijo que no se preocupara, que también se desharía de eso. Le pidió a mi tío que mandara a bendecir el taxi, a lo cual mi tío accedió. Después de haber conseguido la bendición del padrecito, y ya encaminado a trabajar, recordó que su escapulario seguía en la guantera. Decidió sacarlo, y cuando lo hizo, una hoja de papel cayó sobre el asiento del pasajero. Mi tío lo tomó, y cuando lo leyó saltó del susto, pues con una letra muy decorada tenía un mensaje que decía: Te estaré esperando. Mi tío, luego de calmarse, quemó el papel. Y desde entonces, ni de broma, va para calles lejanas y mucho menos mueve su escapulario de su lugar. Y por supuesto, no le brinda frases cariñosas a cualquier muchacha. Muchas gracias por dejarme compartir esta historia. Espero que les haya gustado y que más compas del volante compartan sus historias. Durante mi niñez no teníamos un lugar propio para vivir, siempre estábamos rentando. Cuando mi mamá logró obtener un trabajo mejor pagado, creo que fue en municipio, volvimos a cambiarnos de casa. Regresamos a la calle Obrero Mundial, a unas cuantas casas de donde habían espantado a mi hermano. Ahí es donde me han sucedido las cosas más tétricas que he vivido. Para empezar, la casa daba miedo, desde su aspecto. A la entrada había una fuente y un patio. Teníamos que entrar a mano derecha, subir unas escaleras para llegar a la residencia. Lo primero que me pasó fue con el baño. Nos lo movían a cada rato, la puerta siempre se azotaba. Pero el primer susto feo, ese que de verdad me espantó, fue por andar jugando con mi hermano. En nuestro cuarto cada quien tenía su cama, y habíamos agarrado una maña en las noches. Esta consistía que el primero que se durmiera, despertaba al otro. Así, si mi hermano se dormía, yo me levantaba y le sacudía gritando ¡Ese! Y después el dormido brincaba de lo bonito por el susto. Resulta que una noche, clarito escuché como mi hermano se bajó de su cama, y como yo seguía despierto me dije, ahorita te cacho, carnal. Y bien que sentí cómo se recargaba en la cama. Y es que uno siente cuando alguien se sienta o se trata de subir a su cama. Y en eso que me volteo de improviso y que le grito ¡Ese! Y mi hermano me contesta, ya deja dormir. Pero lo hace desde su cama. Uta, ¿pa' qué les cuento? Pegué un grito. Y mi mamá, cállense, condenados escuincles. Y que se levanta la jefa y nos dice, les dije que si seguían haciendo eso los iban a espantar. En otra ocasión, y en el mismo cuarto estaba el baño. Les quiero decir que al entrar a la casa, en la primera pieza estaba la cocina, en la segunda era donde dormíamos, y ahí estaba el mismo baño. Era un baño sencillo, de puerta de metal, pero con un plástico de acrílico para dividir la regadera del resto del baño. Esa puerta tenía una particularidad, y era que se movía, como que vibraba y hacía un ruido extraño, como el que causaría la vibración de un camión afuera en la calle. Esa que se causa cuando pasa algo pesado y llega a cimbrar el piso de algunas casas. Aquí lo raro es que esto pasaba cuando todo estaba tranquilo. Además deben de recordar que la pieza estaba al fondo del terreno. Al principio sí te espantas y te sacas de onda, pero al final te acostumbras a ello y vives ahí. En esta casa tuve otro encuentro con un ser con el que me había ya topado antes. Estaba en la etapa de la adolescencia, como adolescente rebelde, como dicen las mamás. La verdad, siento que fue por falta de comunicación entre mi madre y yo. Yo sentía cosas y no sabía cómo decirlas. Ella tampoco me sabía cómo explicarlas. Para ella estaba yo de rebelde. Y en ese entonces también trabajaba en un sonido,
El trabajo era por las noches, generalmente. Ese día me había castigado. Recuerdo bien porque venían los 15 años de una prima y yo iba a ser un chambelán que al final no pude ir por andar trabajando. Mi madre me dijo que por no cumplir con mi palabra, que ya no iba a trabajar donde estaba, que yo no iba a ir con el sonidero. Lo recuerdo muy bien. Fue un sábado cuando pasó y era Semana Santa, y lo único que había en la tele eran las películas religiosas. Me dejó viendo los 10 mandamientos. Esta película y mi juventud hicieron que me pusiera a pensar cosas sobre la religión, sobre las imágenes, y a mi mente se me vino la idea de hacer una especie de oración. La hice junto a la ventana. Todos estaban dormidos, y dije para mí en la oración: Dios, perdóname si estoy ofendiéndote. En tus 10 mandamientos dicen esto y aquello, y yo creo que estoy haciendo las cosas mal. Después de eso, me empecé a dormir. No fue si fue sueño o me pasó de verdad como la vez anterior, pero recuerdo que estaba acostado de lado, recargando mi hombro derecho hacia el colchón, y de momento, una mano me jala del hombro izquierdo. Me voltea y lo veo, y un ser me dice: ¿tú crees que te va a ser tan fácil librarte de mí? Su cara era no como los demonios que dibujan, de esos de ojos rojos con cuernotes o de ojos con lumbre. No, este era un ser bello. Era un hombre de porte como griego, fino, de tez blanca, pero sí, su aura era muy pesada, estaba canija. Cuando terminó de decir eso, yo pensé que despertaba, pero no, yo tenía los ojos abiertos. Pegué un grito mudo, de esos como que te duelen desde el pecho. Mi madre se levanta. «Chamaco, ¿ahora qué tienes?» Por más que yo quería hablar, de explicar lo que me pasaba, yo no podía hacerlo, no me salían las palabras, y a partir de ahí, en esa casa comenzaron a ocurrir muchísimas cosas. En otra ocasión tuve un desprendimiento. Todo lo que cuento me pasó en esa casa. Lo recuerdo bien, estaba por terminar la secundaria, y las actividades comenzaron a empeorar cuando entré a la preparatoria. Entré al artículo 3. Para llegar a tiempo, me levantaba temprano, a las 6 de la mañana. Lo peor era comenzar a las 7 con inglés, pero así me tocó. Recuerdo que estaba soñando. Mi madre lo puede corroborar. Ella se estaba maquillando cuando escuchó pasos en las escaleras, pero pasos como de gente que va corriendo apresurada, como si le estuvieran persiguiendo. El siguiente acto, yo despertando agitado, como si estuviera corriendo por mi vida. Ella me vio extrañada y no dijo nada. Fíjense que yo estaba soñando que andaba por la avenida Orizaba, en un parque que se llama de Las Palmas, en la parte donde durante muchísimos años estuvo un árbol gigante que tenía hasta las raíces expuestas. Junto había un parque muy bonito, pero en mi sueño se veía tétrico, se veía una escena espantosa, y es que se veía abandonado el parque, pues a la altura de donde estaba el árbol que les comento, desde las raíces, salió una mujer vestida de blanco con el cabello largo, ya canoso, de manos arrugadas, con una especie de garras largas, sucias, horrendas. Pero lo más grotesco es que no tenía la mitad del cuerpo. Se arrastraba porque no tenía nada de cuerpo por debajo de la cintura, y cada vez que se arrastraba y avanzaba, dejaba un rastro de sangre. Comencé a correr, como se imaginarán. La mujer me seguía, y en el sueño me dirigí corriendo a la casa, y subí las escaleras. Cuando entré me aventé a mi cama y desperté. Para mí fue una gran impresión. Mi mamá, sorprendida, diciéndome: «¿Qué te pasa, condenado chamaco?» Le digo: «Ma, es que soñé esto y aquello». No me comentó nada para no espantarme más, pero ella escuchó clarito cómo subí las escaleras corriendo. Otro hecho que me ocurrió ahí fue justo después de llegar de trabajar. Llegué muy cansado. Era domingo por la mañana. Había tenido un evento toda la noche. Llegué, me bañé y me preparé para dormir en el sillón largo, uno de esos que son como para 3 personas. Habíamos trabajado 2 o 3 días seguidos, si no mal recuerdo. Los desvelos ya pesaban mucho. Recuerden que trabajaba en un sonido, y esto era de noche. Pues bien, este mueble lo poníamos de frente a la tele, para poder verla sentados o juntos o acostado uno solo. Llego, me acuesto. Primero había prendido la tele y me quedé bien dormido. Estaba tan cansado que no me di cuenta cuando llegó mi mamá. Me despierto, pero veía todo como borroso, y la tele se veía todavía más borrosa, un poco luminiscente. Cuando dirigí mi mirada a mis pies, vi un bulto y me dio miedo. Me levanto, quise salir de la casa,
y algo no me dejaba avanzar por la puerta. En las escaleras clarito vi que subía una forma humanoide oscura, como una silueta con movimiento. Me metí de nuevo y me lancé al sillón. Como la vez pasada volví a despertar, pero estaba mi mamá sentada en el sillón, a la altura de mis pies, y en eso, alguien toca la puerta. Era mi tía. Pensé que había visto alguna premonición o algo por el estilo. Tiempo después me explicaron que había tenido otra vez una especie de desprendimiento, pero que se había pausado, como que lo habían cortado. Si es que tengo alguna facultad, esa casa la despertaba todavía muchísimo más de lo normal. Algo que no me agradaba, pero que aprendí a vivir con ello. Gracias por escuchar. Gracias como siempre por estar con nosotros y acompañarnos a lo largo de estos relatos. También queremos agradecerles por todo su apoyo, a los nuevos agentes que se integran a la comunidad y a todos aquellos que ya desde un principio han estado con nosotros. Les recordamos que su like y su suscripción es algo muy importante. También les pedimos que dejen sus comentarios para saber sobre qué historias quisieran escuchar en el canal. Les recordamos que si tienen una historia de un amigo o familiar que quieran compartir con nosotros para que salga en un capítulo de la agencia, nos pueden mandar un correo a relatosagenciaparanormal@gmail.com o mandarnos un audio al WhatsApp que les dejamos en la descripción. No olviden compartir el video con todos los amantes del terror. Pero sobre todo, recuerden que los muertos aún hablan entre murmullos y hoy te hablan a ti.